Me llamo Carmen y en aquella época tenía 24 años. Trabajaba como mesera en un restaurante ruidoso y siempre lleno en el centro de la Ciudad de México. Era el tipo de lugar donde los platos llegaban rápido, los pedidos venían a gritos desde la cocina y el tiempo para respirar se contaba en segundos. Mi vida era una carrera constante. Entre un turno y otro cuidaba de mi abuela, Doña Luz, que ya no caminaba bien y necesitaba medicamentos caros. El alquiler atrasado llamaba a la puerta con la misma frecuencia que los avisos de la farmacia. Yo vivía contando monedas, literalmente, pero aún así me esmeraba en atender a cada cliente como si fuera el único. Creo que era lo que me mantenía en pie, esa sensación de que, de alguna forma, podía marcar la diferencia, incluso dentro de un uniforme manchado de grasa. Aquel día comenzó como cualquier otro. Llegué temprano, me até el pelo con el mismo elástico gastado y respiré hondo antes de cruzar la puerta giratoria del restaurante. Ya había mesas llenas a las 9 de la mañana. El gerente Rodrigo solo me miró para decir: «Corre, Carmen, la mesa 3 ya se está quejando». Fue entonces cuando lo vi. Un señor de apariencia frágil, sentado solo cerca de la ventana, en una silla de ruedas que parecía costar más que mi sueldo del mes. Nadie quería atenderlo. Algunos decían que era demasiado lento, complicado, gruñón, pero cuando lo miré a los ojos, vi otra cosa. Vi soledad, y por alguna razón que no sé explicar, quise cuidarlo. Me acerqué con una sonrisa y le dije: «Buenos días, don Arturo. ¿Puedo ayudarlo con el menú?». Él no habló de inmediato. Me miró fijamente por unos segundos, como si intentara entender por qué yo estaba allí. Luego, señaló con dificultad el plato del día. Yo me agaché, acerqué la silla más próxima y le dije: «Si usted quiere, puedo ayudarle a cortar la carne cuando llegue». Él arqueó una ceja, sorprendido, y por primera vez esbozó una sonrisa tímida. Mientras preparaban el plato, le saqué conversación sobre el clima, sobre el hermoso vitral frente al que había elegido sentarse. Me contó que le gustaba la claridad, que le recordaba los domingos de su infancia. Y allí, en medio del caos de la cocina y los pedidos a gritos, nació algo silencioso. No era lástima, no era obligación, era solo cuidado. Un cuidado simple, humano, de quien mira a alguien y ve más que un cliente. El plato llegó y lo ayudé con calma, cortando la comida en trozos más pequeños y poniéndole la servilleta en el regazo como hacía con mi abuela. A medida que comía, me iba contando pequeñas cosas, que había sido ingeniero, que había perdido a su esposa hacía 3 años, que extrañaba conversar con alguien sin prisa. Era como si cada frase suya fuera una rendija que abría una ventana que a nadie más le interesaba mirar. Y yo escuchaba. No porque quisiera agradar, sino porque era imposible que no me importara. En algunos momentos le temblaba ligeramente la mano al intentar sostener los cubiertos y yo, sin pensarlo mucho, simplemente ponía mi mano debajo de la suya como diciendo: «Está todo bien, estoy aquí». Era algo instintivo. Al final de la comida, me agradeció con una voz entrecortada pero firme. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí visto. Pero no todo el mundo vio aquello de la misma manera. Cuando fui a devolver la bandeja a la cocina, el gerente me jaló del brazo, con esa cara de quien guarda rencores personales en un delantal sucio. «¿Crees que esto es un asilo de ancianos? Estás perdiendo el tiempo con un cliente difícil mientras los otros esperan». Intenté explicarle, pero ni siquiera me dejó. Dijo que si quería jugar a la cuidadora, que lo hiciera fuera de mi horario. Sus palabras fueron duras, pero lo que dolió de verdad fue el desprecio, como si tratar a alguien con amabilidad fuera un retraso. Al final del turno, me llamó a la pequeña oficina del fondo y, sin rodeos, me despidió. Dijo que yo era demasiado buena para este lugar. Salí de allí con un nudo en la garganta, sin poder siquiera recoger el sobre,
con la última parte de mi sueldo. Solo pensaba en mi abuela y en la leche que necesitaba. Volví a casa ese día arrastrando los pies y con el rostro encendido de rabia e impotencia. La calle parecía más gris de lo habitual e incluso el viento parecía empujarme hacia atrás. Cuando entré en nuestro pequeño apartamento, Doña Luz dormitaba en el sillón y el sonido de la radio antigua llenaba la sala con un bolero suave. Me tiré en el suelo de la cocina y lloré. Lloré como no lo había hecho en mucho tiempo. Había hecho lo correcto y aún así lo había perdido todo. No sabía qué decirle a mi abuela cuando despertara y me preguntara por el trabajo. Ni siquiera sabía si tendría dinero para comprar sus medicinas en 2 semanas. El mundo parecía castigar a quien elegía la empatía. Pero aún así, en el fondo, algo dentro de mí me decía que no debía arrepentirme. Los días siguientes fueron los más duros que he vivido. Fui de puerta en puerta preguntando por vacantes, entregando currículums, intentando parecer segura de mí misma, incluso cuando todo dentro de mí gritaba lo contrario. Hasta pensé en aceptar un trabajo como repartidora nocturna, pero no podía dejar a mi abuela sola. Por las noches hacía cuentas en el cuaderno de portada azul, el mismo donde anotaba las recetas de pasteles de mi madre, tratando de encontrar una manera de estirar lo poco que tenía. Era como vivir con un nudo en el pecho y una soga en el cuello al mismo tiempo. Y lo peor era la sensación de injusticia. Yo había hecho lo correcto y sin embargo el mundo parecía haberme castigado por ello. Me lo repetía a mí misma cada noche antes de dormir, como una plegaria vacía. Hiciste lo correcto, Carmen. Hiciste lo correcto. Fue exactamente 2 semanas después cuando sonó el timbre. Yo estaba despeinada, con una camiseta vieja y el pelo oliendo a aceite. Acababa de ayudar a mi abuela a bañarse. Cuando abrí la puerta, casi no reconocí al hombre que estaba allí. Era don Arturo, vestido con un traje impecable, sentado en su silla motorizada y acompañado por un joven alto, de gafas redondas y semblante amable. Detrás de ellos, un coche negro brillaba bajo el sol. Me quedé paralizada. Por un segundo pensé que estaba allí para culparme de algo o para decirme que mi ayuda había sido en vano. Pero él solo sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de paz, y dijo: Carmen, llevo días buscándote. Necesito tu ayuda una vez más. No supe qué responder. Solo me quedé allí, de pie, con la mano todavía en el pomo de la puerta, tratando de entender si aquello era un sueño. Me explicó que el joven que lo acompañaba era su nieto, Nicolás, de 9 años, que era autista y tenía dificultades para interactuar con otras personas. Dijo que, desde que me conoció, no podía dejar de pensar en la forma en que lo traté, con paciencia, calma, presencia, y que creía que eso podría hacerle bien a su nieto. Nicolás necesita a alguien así, dijo, alguien que lo vea de verdad. Quería que yo me convirtiera en la acompañante terapéutica del niño. ¿Yo? ¿La mesera desempleada que apenas sabía cómo iba a pagar el gas a fin de mes? Aquello parecía surrealista. Y aún así, la forma en que hablaba, el modo en que Nicolás me miró brevemente, con esa mirada curiosa y sin juicios, todo en mí decía, sí. Comencé la semana siguiente. El primer día fue tenso, no voy a mentir. Su casa era inmensa, con ventanas tan grandes que parecían escaparates de centro, comercial y pasillos silenciosos que hacían eco de mis pasos. Nicolás estaba en el jardín cuando llegué, sentado en el suelo con audífonos y un rompecabezas de 1000 piezas esparcido a su alrededor. Don Arturo me indicó que no forzara nada, solo que estuviera presente, y eso fue lo que hice. Me senté cerca, sin invadir su espacio, y comencé a armar una pieza u otra en silencio. Él no me miró, pero noté que la tensión en su hombro disminuyó un poco. Fueron casi 2 horas así, y juro que nunca sentí tanto cansancio mental en mi vida, pero tampoco nunca me había sentido tan útil, tan viva.
En los días siguientes, fui creando una especie de lenguaje con él, sin palabras, pero lleno de significado. Cuando me dejaba sentarme más cerca, cuando permitía que yo encajara una pieza del rompecabezas junto a la suya sin apartar mi mano, eso era un buenos días. Cuando me dedicaba una leve sonrisa de lado al terminar una torre de bloques, era un gracias. Y poco a poco empecé a entender que su silencio decía mucho más que cualquier conversación. Con don Arturo, mi relación también crecía. Tomábamos té después de que Nicolás se iba a dormir, y él me contaba historias de cuando era joven, de los errores que cometió, de las personas que perdió por no saber conectar. Era como si, de alguna manera, estuviera ayudando a dos corazones al mismo tiempo a reconectarse con el mundo. Yo, que solo quería un sueldo para pagar las medicinas de mi abuela, empecé a descubrir un propósito mayor. Por primera vez, me sentí parte de algo que tenía un valor real. Los días con Nicolás se convirtieron en el punto culminante de mi rutina. Comencé a estudiar sobre autismo por mi cuenta, veía videos, leía artículos, buscaba maneras de hacer nuestros momentos más ricos. Un día logré hacerlo reír, de verdad, a carcajadas, después de jugar con plastilina. Fue como escuchar música después de años en silencio. Don Arturo estaba en el porche ese día, y cuando oyó la risa de su nieto, dejó escapar una lágrima. Yo lo vi, y fue ahí donde entendí. Esa risa no era solo suya, era nuestra. Era la prueba de que, incluso sin un título, sin preparación técnica, el cuidado genuino puede ser el puente entre dos mundos. Con el tiempo, Nicolás empezó a esperarme en la puerta, siempre a su manera. No decía nada, pero se quedaba allí, con una pieza de Lego en la mano, mirándome de reojo. A veces, me ofrecía la pieza como quien ofrece un secreto. Yo la aceptaba como si fuera oro. Creamos una rutina solo a nuestra. El lunes era el día de los colores, el martes de hacer bolitas de arroz, que le encantaba aplastar con la cuchara, y el viernes, el día de la cabaña con sábanas en medio de la sala. Todo esto sin forzar nada, simplemente estando allí. Y ese estar allí comenzó a cambiarme por dentro. Yo, que vivía en automático, que me despertaba ya cansada, ahora me encontraba ansiosa por el próximo encuentro, por la próxima oportunidad de descubrir el mundo a través de la mirada de aquel niño que no decía casi nada, pero lo sentía todo. Mi abuela, a pesar de sus limitaciones, notaba este cambio en mí. Un día, mientras la ayudaba a bañarse, me dijo: «Estás más ligera, mijita. Hasta tus manos están más suaves». Sonreí. Era verdad. Era como si la dureza del mundo hubiera empezado a derretirse solo por poder cuidar de alguien con tiempo e intención. Don Arturo, por su parte, comenzó a tratarme como algo más que una empleada. Decía que yo tenía alma de enfermera y que mi sensibilidad era rara, como las piedras que coleccionaba en una antigua caja fuerte de su oficina. A veces me mostraba esas piedras, cada una con una historia increíble. Había una que, según él, había encontrado en el fondo del mar en Sicilia. Lo contaba todo con el brillo en los ojos de un niño, y era hermoso ver a aquel hombre tan lleno de cicatrices abriéndose de nuevo. Fue un miércoles por la noche cuando todo cambió de nuevo. Nicolás tuvo una crisis fuerte. Estábamos construyendo una torre cuando, de la nada, comenzó a balancear el cuerpo, a taparse los oídos